¿Alguna vez te has preguntado cómo hablan entre sí los superrobots de Google cuando tú ni te enteras? Bienvenidos a Vision Air. Hoy arrancamos con A2A Protocol, ese sistema clandestino de cháchara interna que hace que los agentes de IA se pasen información más rápido que tú, descubriendo memes virales. En este bloque descubrirás por qué A2A es la llave maestra para coordinar diálogos entre asistentes virtuales, traductores automáticos y otros colegas digitales. ¡Spoiler! No, todavía no se ponen a lavar los platos, pero casi. Prepárate para entender, con ejemplos reales y anécdotas divertidas, cómo Google ha montado este WhatsApp interagente y qué supone para el futuro de la inteligencia artificial. Y ahora, sin más dilación, despegamos con A2A Protocol en Vision Air. En una década hemos pasado de que los mails fueran el pegamento de Internet a que los agentes de IA reclamen su propio idioma. La explosión de agentes especializados ha puesto en evidencia que un gran modelo no basta para todo. Necesitamos que cientos de pequeños robots de software se entiendan sin traductores. Hoy existen dos propuestas para lograrlo. La veterana MCP de Anthropic, centrada en conectar modelos con herramientas, y la flamante A2A de Google Cloud, pensada para que agente hable con agente. Detrás late una vieja ambición, la que ya tenían KQML y FIPA, ACL en los 90, pero ahora con la potencia de la nube y la urgencia de un ecosistema empresarial que suma más de 400 plataformas de agentes. Este bloque recorre ese viaje histórico y explica por qué A2A podría convertirse en el SMTP de la inteligencia artificial. Imagínate 1995. El zumbido del módem conecta tu buzón de Outlook con el resto del planeta. Hoy, 30 años después, las máquinas también quieren enviarse mensajes. Pero lo que intercambian no son correos, sino tareas, datos y decisiones. A nuestro alrededor proliferan agentes. Uno reserva vuelos, otro diseña una campaña de marketing y otro vigila el servidor. Pero hablan dialectos distintos y, como en la Torre de Babel, se pisan los pies. De pronto aparece A2A, un protocolo abierto apadrinado por Google y 50 socios, que promete un lenguaje común. Para entender por qué esto importa, debemos viajar atrás, a los pioneros KQML y FIPA, ACL, y seguir el hilo hasta la guerra de protocolos, actual con MCP. Abróchate los auriculares. En 2025, la conversación tecnológica gira menos en torno a modelos gigantes y más a enjambres de agentes que colaboran para cumplir objetivos concretos. IBM calcula que el 99% de los desarrolladores corporativos ya exploran agentes autónomos para automatizar flujos de trabajo. Wired lo ilustra con S2, un agente que mezcla varios modelos y supera a competidores en tareas de uso de ordenadores y smartphones. El mercado se llena de frameworks, LangGraph, Semantic Kernel, Crew AI, y de más de 400 proveedores catalogados por Forrester. Resultado: cada nuevo agente implica integrar APIs, transformar formatos y, sobre todo, perder tiempo. Ahí surge la necesidad de un idioma compartido. No es la primera vez que la comunidad intenta estandarizar la charla entre software. KQML, nacido en el esfuerzo DARPA Knowledge Sharing de principios de los 90, proponía performativos como Tell o Ask, One para intercambiar conocimientos. Su sucesor, FIPA, ACL, normalizó actos de comunicación y ontologías comunes dentro de la Fundación para Agentes Físicos Inteligentes en 2002. Plataformas como Jade incorporaron esas normas, pero el sueño murió por falta de potencia de cómputo y casos de negocio claros. La lección, un estándar sin adopción comercial, se queda en la academia. En noviembre de 2024, Anthropic presentó MCP, Model Context Protocol, un estándar abierto para conectar modelos con bases de datos y aplicaciones. La prensa lo describió como el protocolo que pega la IA con el mundo.
y blogs técnicos muestran cómo un servidor MCP puede exponer datos de GitHub o Notion con mínima fricción. MCP actúa como HTTP para modelos. Se centra en funciones y contexto, no en conversación entre agentes. Eso deja un hueco para la capa de orquestación. Y es justo ahí donde irrumpirá A2A. El 9 de abril de 2025, en el escenario de Las Vegas, Google anunció Agent to Agent, A2A, respaldado por más de 50 empresas, de Salesforce a SAP, y alojado públicamente en GitHub. El mensaje fue claro: queremos que cualquier agente, sin importar el framework o el modelo, se descubra y colabore con otro. A2A define una Agent Card, /well-known, /agent.json, para publicar capacidades, un ciclo de vida de tareas con eventos en streaming, y soporta HTTP, JSON-RPC y Server, Sent Events, sobre conexiones autenticadas con OAuth 2. El blog de Google resumió la ambición. A2A es la era de la interoperabilidad de agentes. Al día siguiente, Koyev bautizó el fenómeno como la guerra de protocolos, preguntando si MCP y A2A competirán o se complementarán. La distinción teórica es nítida. MCP enlaza modelo, herramienta, A2A agente, agente. Pero en la práctica, los desarrolladores no quieren mantener dos estándares. Axios recoge opiniones de diseñadores que temen la fragmentación y exigen puentes entre ambos mundos. Minutos después del anuncio, el repositorio Google A2A apareció en GitHub con ejemplos en Python y Go, invitando a la comunidad a contribuir. Se multiplicaron los wrappers, desde un servidor para Google Maps hasta listas Awesome, Azure que centralizan recursos. Y cómo no, YouTube se llenó de demos. Una de ellas con dos agentes que negocian la compra de un portátil mientras narran el progreso en tiempo real, superó 300.000 visualizaciones en una semana. Esa viralidad prueba el hambre de la comunidad por soluciones plug and play. A diferencia de los 90, hoy tenemos infraestructura en la nube, datos abundantes y urgencias corporativas tangibles. Google estima que partners y clientes ya han prototipado más de 1.000 casos de uso de agentes, desde logística hasta recursos humanos. Y Capgemini señala que el 51% de las organizaciones planea escalar agentes en 2025, lo que añade presión para evitar silos. Si A2A se convierte en estándar de facto, las empresas podrán escoger el mejor agente para cada tarea sin reescribir pegamento, igual que hoy enviamos correos sin importar si usamos Gmail o Outlook. La historia es cíclica, de KQML a FIPA, ACL, de MCP a A2A. Pero esta vez los ingredientes son distintos. Más potencia, más dinero y, sobre todo, una explosión de agentes que clama por orden. ¿Ganará A2 a la carrera? ¿Se fusionará con MCP? ¿O veremos un tercer contendiente emerger de la comunidad open, source? Te dejo la pregunta. Cuando tu agenda, tu banco y tu coche eléctrico sean agentes hablando entre sí, querrás que se entiendan sin errores, igual que no dudas de que hoy llegue un correo. La próxima vez exploraremos las entrañas técnicas de A2A y sus desafíos de seguridad. Hasta entonces, piensa en cuántas conversaciones invisibles ocurrirán mientras escuchas este podcast. Imagina que entras en un taller rebosante de robots especialistas. Uno se dedica a limar engranajes con precisión milimétrica, otro calibra sensores con meticulosidad quirúrgica y un tercero vigila cada línea de código. Todos son máquinas brillantes, pero hasta hace muy poco no tenían un idioma común. Primero comparten su tarjeta de presentación digital, un sencillo archivo JSON que, alojado en la ruta establecida, revela quién es el agente, cuáles son sus habilidades y cómo ponerse en contacto con él. Esa carta de visita contiene la versión del protocolo, las destrezas disponibles, la dirección del punto de acceso y los requisitos de seguridad. OAuth 2, clave de API o ambos. Gracias a este perfil, cualquier cliente o compañero robot puede decidir al instante si encaja en la misión, evitando preguntar una y otra vez: ¿tú qué sabes hacer?
y orientándose directamente a quien tenga justo la herramienta necesaria. Además, el agente señala si domina el envío de información en tiempo real, con opciones como streaming o notificaciones push, dejando claro que está preparado para conversaciones dinámicas. Cuando alguien encarga un trabajo, se genera una tarea con un identificador único que atraviesa distintos estados, desde que se envía y comienza a procesarse, hasta que se detiene pidiendo datos adicionales o concluye con éxito, error o cancelación. A lo largo de ese periplo, el agente emite pulsos de vida que describen su progreso. Si soporta transmisiones continuas, envía pequeños fragmentos de texto a través de Server, Send Events, para que el cliente pueda visualizar cada paso. Si prefiere el empuje activo, despacha notificaciones a un punto establecido por quien solicitó el servicio. Basta pensar en un ejemplo práctico. Un robot encargado de consultar tipos de cambio enviaba primero un mensaje indicando «consultando tasa» y luego, al recibir la información, transmitía el resultado definitivo. De este modo, la latencia global disminuyó en un 30%, pues la interfaz pudo pintar cada fase sin esperar al fin de todo el proceso. La comunicación entre agentes se organiza mediante mensajes que albergan distintas piezas. Pueden ser simples fragmentos de texto, archivos binarios o datos estructurados en JSON. Un saludo breve se envía como texto. Una imagen generada por un agente artístico viaja en un archivo con su tipo MIME. Y formularios interactivos se describen con datos estructurados que la aplicación cliente traduce en campos para el usuario. Este formato multimodal permite negociar la experiencia de usuario. Si un asistente de gastos necesita 3 datos para procesar una factura, envía la descripción de un formulario que el usuario completa, sin necesitar inventar nuevos puntos de conexión. De esta forma se evita el tedioso intercambio de preguntas y respuestas en texto plano, sustituyéndolo por interacciones más fluidas. La seguridad se diseñó con una filosofía empresarial desde el primer momento. Los esquemas de protección en la presentación del agente replican las mismas opciones de un API REST maduro. Claves de API, autenticación básica, HTTP y flujos de OAuth, 2 adaptados a distintos escenarios, desde credenciales de cliente hasta códigos de autorización. De esta manera, los equipos de cumplimiento pueden aplicar sus políticas estándar sin inventar nada nuevo. Un agente financiero interno puede exigir un token corporativo JWT, mientras que un contenedor público admite una clave simplificada. Para los desarrolladores, la curva de aprendizaje es mínima, ya que utilizan los mismos componentes middleware que protegen sus servicios habituales. La teoría cobra vida gracias a adaptadores disponibles para los principales entornos de desarrollo. Basta empaquetar la lógica de cualquier framework detrás de un punto HTTP que siga el protocolo para integrarlo en el ecosistema. Hay demostraciones que conectan redes de flujo de trabajo, kits de herramientas de generación de IA y librerías de orquestación de agentes que adoptan desde el primer momento el ciclo de tareas y las notificaciones push para procesos de larga duración. Un ejemplo construido en un entorno popular aprovechó memoria conversacional interna y demostró que era posible intercambiar mensajes con varios agentes heterogéneos sin escribir líneas de pegamento. La misma lógica que en TCP/IP unificó la transmisión de datos en Internet. Aquí sirve para gestionar conversaciones autónomas. Al examinar este motor se revela un sistema sencillo pero poderoso. Una tarjeta de presentación que anuncia quién y cómo. Un ciclo de vida de tareas perfectamente definido. Y mensajes compuestos en piezas tipo Lego, todo ensamblado con las mismas garantías de seguridad que protegen las APIs corporativas. Ahora la incógnita es cuándo las grandes plataformas abrirán sus agentes con este estándar. Y si veremos mercados donde comprar habilidades robóticas con un solo clic, igual que hoy instalamos aplicaciones. Quizá dentro de poco tu asistente doméstico delegará una consulta a tu banco sin que tú muevas un dedo. Y todo sucederá bajo el protocolo Agent to Agent. En pocas palabras, lo que hasta hace poco era un laboratorio de cerebros desconectados,
está dando paso a un ecosistema en el que cada tarea encuentra al agente ideal en tiempo real. En tan solo unas semanas hemos visto pilotos que filtran currículos automáticamente, bots de atención al cliente que gestionan devoluciones sin sobresaltos, planificadores de viajes que combinan vuelos, clima y agenda en apenas 20 líneas de código, plataformas de supervisión que intercambian métricas para adelantarse a fallos, y sistemas de marketing que ajustan campañas las 24 horas. Cada uno de estos casos vive ya en prototipos públicos o en proyectos piloto, y todos comparten la misma clave: un estándar que permite entenderse a los agentes sin errores, igual que no dudas de que hoy te llegará el correo que esperas. Bajo el capó, el latido se llama A2A, y su resonancia acaba de comenzar. A2A ya ha saltado del laboratorio al mundo real. En cuestión de semanas ha hecho posible que agentes de recursos humanos filtren currículos mientras otros conciertan entrevistas, que bots de atención al cliente tramiten devoluciones sin traspasos traumáticos, que un planificador de viajes combine datos de vuelos, clima y agenda con apenas 20 líneas de Python, que plataformas de observabilidad intercambien métricas para anticiparse a caídas, y que el marketing compuesto ajuste campañas las 24 horas. Cada caso vive ya en prototipos públicos o en pilotos de socios como Datadog, New Relic, UKG o ServiceNow, y todos comparten la misma clave: el protocolo Agent. To Agent. Piensa en los e-mails de los 90. Pasaron de ser un experimento académico a la columna vertebral de los negocios en apenas unos años. Con A2A está ocurriendo algo parecido, pero a la velocidad vertiginosa de la era cloud. Ya no hablamos de teorías. Hoy vamos a colarnos en 5 escenarios donde agentes de IA, que ni siquiera comparten framework, colaboran gracias a esa nueva gramática común. Verás cómo detrás de cada ejemplo late la misma coreografía: una agent card que se anuncia, una task que viaja y un flujo de datos que se resuelve sin que un programador tenga que soldar APIs a mano. Abramos puerta tras puerta. La escena sucede en Agent Space, el entorno corporativo que Google mostró en Next 25. Allí, María, responsable de contratación, redacta una orden en lenguaje natural. Necesito 3 finalistas para la vacante de ingeniero backend en Madrid. Su agente principal consulta la Agent Card de un sourcing agent especializado, que a su vez delega la criba de soft skills a otro micro, agente entrenado en entrevistas simuladas. Todo el diálogo, búsqueda, valoración, agenda de entrevistas, fluye en A2A. Resultado: el tiempo de screening cae un 50% en el piloto de UKG, que ve la interoperabilidad como el siguiente salto de la experiencia del empleado. Y lo mejor, cada módulo se puede reemplazar sin reescribir flujos. Si mañana la empresa quiere un detector de sesgos o un verificador de referencias, basta con desplegar un nuevo agente y publicar su tarjeta. El comercio electrónico Ask AI declara en su tarjeta que maneja devoluciones, pero deriva logística a un warehouse agent. Cuando surge una incidencia de talla equivocada, el bot de primer nivel crea una task. Esta viaja, sin tocar código, al agente de inventario y luego al de logística inversa, que imprime una etiqueta y avisa al transportista. Así se evita el temido «pase usted al departamento X». Si el Payment Agent detecta un cargo duplicado, el Customer Care Agent lo invoca vía A2A y resuelve la devolución sin pasar por un humano, todo en menos de 30 segundos. El cliente sigue escribiendo en un chat, pero detrás ya conversan 3 o 4 robots especializados. Abre GitHub y verás un ejemplo oficial en Python. Travel Planner usa Semantic Kernel como cerebro y publica su tarjeta en /well-known/agent.json. Cuando pides París en mayo con 1.400 euros de presupuesto, el agente central delega la conversión de divisas a un Currency Agent y las actividades a un Planner Agent. Cada uno responde con datos, texto y un PDF con la ruta. Todo el flujo, incluido streaming de progreso y notificaciones de webhook, cabe en 120 líneas de código.
Un artículo de IA Cloud Lab detalla cómo ese mismo esquema se amplía con ADK y MCP para coordinar hasta 5 servicios: vuelos, hoteles, clima, cambio de moneda y recomendaciones locales, sin una sola línea de pegamento adicional. Imagina reservar un viaje mientras los agentes negocian entre sí cuál es el mejor cambio euro, yen o qué museos abren en festivo. En observabilidad y DevOps, un agente de métricas puede pactar con un Remediation Agent de Kubernetes el escalado automático, mientras otro agente intercambia trazas críticas para anticipar caídas. Un primer respondedor, basado en IA, investiga alertas y consulta informes pasados y solo despierta al ingeniero si su confianza baja del 80%. Todo el flujo usa los mismos esquemas OAuth 2 y API, key de tus APIs, sin tener que reinventar políticas ni abrir nuevas brechas. En suma, menos dashboards abiertos y más conversaciones máquina. Máquina que resuelven antes de que el pager suene. Si alguna vez has sentido que lanzar una campaña es como mover un transatlántico, presta atención. Un Compound Marketing Engine orquesta un enjambre de growth agents que segmentan audiencias, generan creatividades y compran medios sin intervención humana. Cada agente anuncia sus capacidades y aprende en bucle de los datos en la nube. El resultado es un motor que ajusta el target casi en tiempo real y redistribuye el presupuesto si el CPA de un canal se dispara, mientras todas las interacciones quedan trazadas en el ciclo de vida de la tarea. Desde contratar talento hasta ajustar un anuncio en TikTok, la lección es la misma. Cuando los agentes pueden confiar en un lenguaje común, surgen ecosistemas enteros de especialización. Igual que el correo electrónico no mató al teléfono, A2A no reemplaza a las APIs ni a los grandes modelos. Simplemente los conecta y los hace conversar. ¿Cuándo veremos estos ejemplos salir del piloto y quedarse? Y sobre todo, ¿qué nuevas profesiones nacerán cuando un responsable de marketing o un ingeniero de fiabilidad dedique menos tiempo a mover datos y más a decidir hacia dónde quiere ir? Te dejo pensando, ¿qué harías si tus sistemas hablaran entre sí sin pedirte permiso? Nos oímos en el próximo episodio. En una frase, A2A promete disparar la productividad al desterrar la fontanería de adaptadores, pero también abre una pugna estratégica con MCP y un nuevo frente de riesgos de seguridad y fragmentación del ecosistema. El desenlace dependerá de quién logre convencer a la comunidad de que su protocolo es el camino más seguro y sencillo hacia la era de los enjambres de agentes. Imaginen un andén de trenes en hora punta, locomotoras a todo vapor, vías que se cruzan, revisores que gritan órdenes. Hasta hace poco, así lucía el mundo de los agentes de IA. Un caos de APIs y traductores que absorbía el 80% del tiempo de desarrollo en cables y no en lógica de negocio. Con el anuncio de Google en Next 25, ese paisaje promete ordenarse gracias a A2A, un protocolo abierto para que agente hable con agente sin importar quién lo fabricó. Pero toda promesa trae letra pequeña. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué hay del rival MCP que ya apoya OpenAI? ¿Podríamos acabar con 2 internetes de agentes incompatibles? Durante los próximos minutos abriremos este debate, radiografiando luces y sombras de A2A y la incipiente guerra de protocolos. Cuando el desarrollador Manoj Desai gestionaba 5 servicios de IA distintos, confesó que el 80% del esfuerzo era traducir formatos, hasta que adoptó A2A y recortó su código a la mitad. Google defiende cifras similares. Al basarse en estándares como HTTP y JSON, RPC, cualquier framework puede sumarse con un adaptador de pocas líneas, liberando a los equipos para centrarse en la estrategia de producto. También se destacan beneficios como la menor deuda técnica, la intercambiabilidad de agentes y la reducción del time to market para nuevos flujos. En lenguaje llano, menos horas soldando cables, más horas innovando. Esa misma apertura trae riesgos de seguridad. Entre las amenazas clave están la inyección de prompt, donde un agente malicioso oculta instrucciones en los datos que envía, la suplantación de identidad,
al falsificar una agent card para colarse en la red, y el filtrado involuntario de información sensible durante las transmisiones. Aunque A2A hereda esquemas como OAuth 2 y API, KEY, la verdadera defensa requiere firmar mensajes y auditar cada salto. A2A ofrece cerraduras robustas, sí, pero cada equipo deberá echar el cerrojo adecuadamente. Google insiste en que A2A orquesta mientras MCP conecta con herramientas, pero en la práctica ambos protocolos comparten fundamentos y podrían converger, aunque hoy duplican esfuerzos. Para los desarrolladores, la opción de tener dos estándares genera la sospecha de una auténtica guerra de protocolos, pues querrán elegir uno solo para no fragmentar sus proyectos. OpenAI sorprendió a la industria al anunciar soporte oficial para MCP en su Agents SDK, lo que desató debates en comunidades de desarrolladores sobre si A2A quedaría relegado a ser el protocolo de Google. Algunos temen que la coexistencia de ambos estándares frene la innovación, como ocurrió con Blue, Ray y DVD. La pregunta de fondo es quién controlará la hoja de ruta. Si A2A no suma pronto a los grandes actores, podría quedarse sin masa crítica, y si MCP no facilita la comunicación agente puede parecer incompleto. A2A demuestra que el sueño de agentes coordinados está al alcance, pero nos recuerda que la estandarización nunca es neutra. Quien fija el protocolo moldea el mercado. Mientras las empresas celebran menos plomería y más valor, los ingenieros de seguridad afilan sus reglas contra inyecciones y la comunidad observa si OpenAI dará el brazo a torcer. Hace 3 décadas el correo electrónico unificó la red porque era simple y abierto. ¿Repetirá A2A la historia o acabaremos con tantos dialectos de agente como hoy tenemos apps de mensajería? En el próximo episodio exploraremos escenarios futuros: fusión, coexistencia o vencedor único. Hasta entonces, sigue preguntándote qué idioma hablarán mañana tus máquinas. El borrador de A2A ya tiene un itinerario público: integrar la autorización directamente en la Agent Card, habilitar un descubrimiento mejorado, negociar dinámicamente la experiencia de usuario y reforzar la fiabilidad del streaming de eventos. Google espera liberar la versión 1.0 antes de que acabe 2025 y anima a la comunidad a enviar aportaciones y casos reales. La respuesta ha sido inmediata. El SDK de Python superó las 80 estrellas en la primera semana. Ya existen bibliotecas hermanas en Go y ejemplos en JavaScript. Al mismo tiempo, la investigación académica empieza a tratar A2A como pieza clave de los llamados superrouters de agentes, y observadores de la industria comparan su potencial con lo que TCP/IP supuso para Internet, augurando que el estándar que logre masa crítica moldeará el mercado durante décadas. A veces las grandes revoluciones comienzan con un archivo readme. El 9 de abril, Google publicó el borrador de A2A y, en ese mismo repositorio, añadió un apartado que reza What's Next. Esas pocas líneas contienen la promesa y los retos de convertir un experimento en norma de facto. Vamos a viajar al futuro inmediato del protocolo, su hoja de ruta oficial, la carrera hacia la versión 1.0, el pulso del código abierto, el aval de la academia y, por último, la gran apuesta. ¿Será A2A el TCP/IP de los agentes? Pónganse cómodos. El tren parte ya y no admite pasajeros distraídos. Al abrir el capó encontramos una lista clara de prioridades. Primero, descubrimiento con credenciales, para que la Agent Card incluya junto a la URL el tipo de token que exige, simplificando el acceso de agentes internos y externos. Segundo, Query Skill, un método para preguntar en caliente si un agente domina una habilidad aún no documentada. Tercero, negociación dinámica de UX, de modo que un bot de voz pueda cambiar de modalidad si el usuario abre la app. Y por último, un refuerzo a la fiabilidad del streaming. Menos mensajes perdidos, reconexiones automáticas y heartbeats unificados para tareas largas.
Google trabaja con sus socios para lanzar una versión lista para producción antes de fin de año. Cada aportación al repositorio, desde traducciones de la documentación hasta mejoras en la demo, es combustible para cumplir el plazo. No se trata solo de marketing. Los grandes compradores de tecnología necesitan etiquetas de versión estable para aprobar presupuestos. Así que hay prisa por consolidar la especificación y cerrar ambigüedades. La comunidad tampoco espera pasiva. Proyectos como OWL agregaron soporte a A2A apenas 24 horas después del anuncio, señal de que el ecosistema comienza a moverse por sí mismo. Nada acelera más un estándar que un buen SDK. El paquete de Python nació el mismo día del anuncio y alcanzó rápidamente decenas de estrellas, permitiendo a cualquiera hacer un pip install y empezar en 2 comandos. Al mismo tiempo surgieron implementaciones en Go y ejemplos en Node.js. Listas Awesome, A2A con demos, herramientas y tutoriales proliferan en varios idiomas, mientras las peticiones de paquetes oficiales en PyPI y NPM agitan el repositorio. Cada nuevo proyecto reduce la barrera de entrada y empuja la curva de adopción hacia arriba. No solo los hackers se subieron al tren. El primer artículo académico que cita A2A como ladrillo fundamental para routers de inteligencia artificial híbrida se publicó en Arc & Receive el 11 de abril, describiendo un sistema que enruta peticiones entre modelos locales y en la nube, combinando Edge y centro de datos. Otro estudio presentado en la conferencia Multi Agent Systems 2025 propuso colocar un router de intenciones delante de enjambres de agentes, señalando que la interoperabilidad basada en HTTP simplifica la orquestación de miles de tareas concurrentes. Donde la academia detecta un cuello de botella, el protocolo encuentra su caso de uso. El símil más repetido es el de TCP/IP. Si MCP es el USB, C de la IA, A2A aspira a ser su pila de comunicación universal. TCP/IP triunfó por ser suficientemente simple y robusto para escalar de ARPANET a Internet. Y A2A bebe del mismo espíritu. Sin embargo, los estándares no se imponen por decreto, sino por tracción de mercado. La rapidez en simplificar la experiencia del desarrollador decidirá al ganador. Hoy el repositorio oficial acumula miles de estrellas y decenas de socios empresariales. Si esa curva sigue subiendo y la versión 1.0 llega a tiempo, A2A podría consolidarse como la carretera principal por la que circulen todos los agentes. Cuando TCP/IP nació, nadie imaginaba que transportaría videollamadas, memes y transacciones bancarias. Con A2A vivimos un momento similar. Tenemos un borrador, algunos ejemplos y varias bibliotecas, pero detrás se perfila la infraestructura universal de los agentes. La cuenta atrás hacia la versión 1.0 ya corre. Cada issue cerrado y cada pull request aceptado acerca el día en que diremos: mis agentes usan A2A, sin pensarlo 2 veces. La pregunta es simple: ¿qué nueva capa de aplicaciones surgirá cuando la conversación entre máquinas sea tan trivial como un ping? Quizás dentro de unos años recordarás este episodio y pienses: yo escuché el clic cuando encajaron las piezas. Hasta entonces, mantente en el código abierto y sigue aprendiendo, porque el protocolo que uses mañana se está escribiendo hoy. Hoy hemos recorrido el nacimiento de A2A como respuesta a la Babel de agentes de IA, desde los pioneros KQML y FIPA, ACL, hasta la guerra de protocolos entre MCP y A2A. Hemos desentrañado la anatomía de Agent 2 Agent, sus Agent Cards, el ciclo de vida de las tareas, los mensajes en piezas Lego y la seguridad empresarial que hereda OpenAPI. Vimos cómo, en casos reales, agentes de HH, atención al cliente, planificación de viajes, DevOps y marketing compuesto, colaboran sin intervención manual. Analizamos los retos de seguridad, inyección de prompt, suplantación de identidad y filtrado involuntario, y la inevitable tensión entre fragmentación y adopción masiva. Finalmente,
Trazamos la hoja de ruta hacia la versión 1.0, el pulso del ecosistema open source y los primeros ecosistemas académicos que apuntan a super routers de agentes. Este episodio demuestra que la interoperabilidad de agentes no es un capricho académico, sino la próxima infraestructura crítica de la IA. ¿Qué conclusiones extraemos? La proliferación de micro. Agentes exige un idioma común para orquestarlos sin pegamento de código. A2A podría devenir en el SMTP o TCP/IP de la inteligencia artificial, facilitando la colaboración plug and play. Las Agent Cards estandarizan el descubrimiento de capacidades y autenticación desde el primer vistazo. El ciclo de vida de tareas, submitted, working, completed, failed, aporta trazabilidad y control. Los mensajes multimodales, texto, binarios, JSON, democratizan flujos interactivos sin endpoints ad hoc. La paridad con OpenAPI garantiza cumplimiento y reduce la curva de aprendizaje en entornos corporativos. Adaptadores oficiales y Community SDKs, Python, Go, JS, aceleran la adopción en múltiples frameworks. Casos de uso tempranos muestran eficiencias de hasta un 50% en procesos de recursos humanos y atención al cliente. Las amenazas de seguridad recuerdan que un estándar abierto precisa firmar y auditar cada salto. La carrera hacia la V1.0 determinará si A2A consolida su masa crítica y supera al estándar rival. Oportunidades de negocio o investigación. Primera plataforma de marketplace de Agent Cards, certificadas para sectores regulados, finanzas, salud. Segunda herramienta, Open Source para validación automática de seguridad, detección de prompt injection. Tercer servicio gestionado de interoperabilidad, A2A por MCP, orquestando ambos protocolos según caso. 4 SDKs verticales para IoT industrial que traduzcan datos de sensores en tasks A2A. Quinto, framework de análisis de rendimiento y benchmarking de flujos A2A en entornos multi, cloud. 6. Agente conversacional legal que negocie contratos simples entre empresas usando A2A. Séptimo, módulo educativo interactivo para enseñar A2A en bootcamps y universidades. Octava, extensión de visualización gráficas de Task Lifecycle en dashboards de BI. Novena, biblioteca de negociación dinámica de UX para adaptar interfaces según dispositivo. Décima herramienta de auditoría y firma digital de mensajes. A2A para entornos gubernamentales. 11. Agente traducidor de protocolos heredados, REST-gRPC, a A2A, para migración de sistemas legados. 12. Startup de consultoría que modele procesos de negocio a flujos A2A end, to end. 13. Investigación académica en super routers, híbridos, LLM, Edge, Cloud, basados en A2A. 14. Agente de compliance que audite automáticamente transacciones inter. Agente. 15. Plataforma de testing de resiliencia, simulación de fallos en streaming y reconexión. 16. API de descubrimiento dinámico, Query Skill, para agentes genéricos de Marketplace. 17. Servicio de localización de Agent Cards en múltiples idiomas y regiones. 18. Integración de A2A en plataformas low-code para democratizar la orquestación de agentes. 19. Herramienta de generación de Agent Cards a partir de especificaciones OpenAPI existentes. 20. Motor de optimización de pipelines de marketing compuesto que afine presupuestos en tiempo real.
Gracias por acompañarnos hasta aquí y por prestarnos tus oídos y tu curiosidad. Si te ha parecido útil este episodio, suscríbete para no perderte el siguiente, donde profundizaremos en los desafíos de seguridad y escenarios futuros de fusión de protocolos. Comparte este podcast con quien esté construyendo el mañana de la IA, deja tu comentario o sugerencia y, sobre todo, sigue explorando, preguntando y construyendo ese puente invisible que permitirá a tus máquinas entenderse sin barreras. Hasta la próxima.